En el día de hoy traemos varios temas importantes que tienen que ver con los niños y los adolescentes en su mayoría. En el año 1970, un alergólogo pediatra norteamericano de nombre Benjamin Feingold lanza un libro que revoluciona a la parte científica médica, porque este pediatra, tomando en cuenta en aquel tiempo la importancia de lograr un entendimiento que qué es lo que le estaba pasando a los niños norteamericanos que estaban creciendo con problemas de conducta, con problemas de atención y de concentración, y que la ciencia médica no podía en aquellos momentos identificar con la causa precisa. Benjamin Feingold lanza la teoría que lo condena prácticamente a él a muerte. Cuando decimos muerte no hablamos de la muerte física, sino de su muerte profesional. Nosotros tenemos las escuelas en este país llenas de niños con déficit de atención e hiperactividad. Y tenemos en este país también muchísimos niños y adolescentes con trastorno del espectro autista o el autismo. Y el mundo está igual que nosotros. Ahora recientemente, en esta nueva administración de los Estados Unidos, se ha afirmado por primera vez, reconociendo abiertamente desde el año 1970 que hay sustancias que nuestros hijos consumen que pueden ser los causantes de estas conductas y de estas situaciones y problemas que tenemos. Y ya Trump, adelantándose al mundo, sin importarle que lo critiquen, firma una orden ejecutiva declarando que los colorantes, que los azúcares, que el glutamato monosódico son los causantes de muchos de estas situaciones. Desde el año 1970 se viene hablando, y nosotros en este país desde el año 2004, quienes me conocen y quienes me han seguido durante todos estos años, saben perfectamente que fuimos a los lugares más recónditos de este país a dar una conferencia alertando a los padres que tuvieran mucho cuidado con el asunto de los azúcares, los colorantes, los sabores sintéticos, el glutamato monosódico, etc. Y nadie nos creía, porque nosotros hablábamos basándonos en el descubrimiento de Benjamin Feingold, este alergólogo pediatra norteamericano. Nos basábamos en los estudios que él había hecho y que había podido demostrar en un sinnúmero de casos que la hiperactividad, el déficit de atención, la falta de concentración y demás, la impulsividad, era producido en gran número de casos por la dieta que consumían nuestros hijos.
Pero claro, a las grandes compañías que en aquel momento, estamos hablando en los años 70, en aquel momento se producía 60 millones de productos con colorantes, con azúcares, con sabores sintéticos para nuestros hijos. Y esas grandes industrias no podían permitir de ninguna manera que un pediatra alergólogo norteamericano viniera a echarle a perder sus ganancias. Yo traía hoy el libro que él publicó, que se titula ¿Por qué mi hijo es hiperactivo? Pueden entrar a las redes, posiblemente no exista como tal, porque en aquel tiempo se suspendió. A medida que los libros llegaban a la biblioteca se terminaban, porque estas grandes compañías no podían permitir que el pueblo norteamericano leyera lo que le estaba haciendo daño a sus hijos. Y el doctor Feingold recibió querellas, demandas, y tuvo que callarse a pesar de que era portador de una verdad que hoy se ratifica con la firma del presidente Trump en una orden ejecutiva nombrando a estas sustancias asesinos de nuestros hijos. Se sabe hace muchísimos años que los colorantes, sobre todo el colorante amarillo y el rojo, si mal no recuerdo el rojo es el número 57, no solamente causaban daños a nivel cerebral a nuestros hijos, sino que se probó que causaban cáncer gástrico a la población en general. Pero imagínense usted cuántos millones de estos caramelos y de estos dulces, de estos refrescos que llevan esos colorantes, esos sabores sintéticos, esos azúcares, no se produce diariamente en los Estados Unidos, para no mencionar el mundo. Y no pasa nada. Pues ahora sí va a pasar. Porque hay un presidente, como siempre menciono yo cuando alguien toma la postura correcta y se enfrenta valientemente a las injusticias, el presidente Trump se empantalona y delante del mundo y delante de todas estas empresas firma esa ley ejecutiva que va a traer mucho bien al mundo y mucho bien a los niños norteamericanos. Hay muchas estadísticas. La estadística que yo sigo es la del 6%. Usted puede leer estadísticas porque en diferentes países cambian los porcientos de personas enfermas, de niños enfermos con déficit de atención e hiperactividad. Pero eso se atribuye que en algunos lugares hay recursos para poder trabajar a mayor profundidad y se detectan los casos tempranamente. Pero tomemos una estadística promedio, que es la que yo utilizo, la del 6%. Que de cada 100 niños, 6, un 6%, pueden tener el déficit de atención e hiperactividad. Los datos
de la Secretaría de Educación en la República Dominicana señala que este año académico que ya está terminando, que le faltan 20 días si acaso, acudieron 2.8 millones de niños a las aulas de clases. Cuando hablamos de acudir a las aulas de clases, hablamos desde los primeros pasos del niño o de la niña hasta que se gradúa de bachillerato. 2.8 millones de niños, de niñas, infantes, preadolescentes, adolescentes, estuvieron en este año académico en las aulas de clase de la República Dominicana. Si tomamos como cifra el 6% solamente de esa población que padecen del déficit de atención e hiperactividad, estamos hablando que cerca de 168,000 niños y niñas estaban en las aulas de clase este año sin un diagnóstico, luchando contra la concentración, luchando contra la atención, luchando contra la hiperactividad, sin saber lo que tenían. Hay quienes dicen, y yo me río cuando escucho a alguien decir que hay tantos casos porque están sobrediagnosticados. Eso no es cierto. Para llegar a un diagnóstico con un niño o con una niña de cualquier edad, pongámoslo desde los 6 años hasta los 18, para llegar a un diagnóstico cuesta dinero. Y una gran mayoría de esos padres no tienen el dinero para hacer un diagnóstico correcto a sus hijos. Y por lo tanto, acuden al área de clase y los señalan, los culpan, los llaman holgazán, sinvergüenza, abandonados, que esos padres no se ocupan de sus hijos. Y por allí le dicen cuántas cosas le viene a la mente a cualquiera que tiene un niño con déficit de atención e hiperactividad y que no ha sido diagnosticado. Aproximadamente 168,000 niños o niñas cursaron este año las aulas de clase de la República Dominicana padeciendo de este problema. Triste, porque las consecuencias de tener el déficit de atención e hiperactividad y no saberlo, las consecuencias de tener el déficit de atención e hiperactividad y no tratarlo, las consecuencias de tener el déficit de atención e hiperactividad y no poder medicarlo porque no hay dinero, porque la mayoría de estas familias no tienen 8,000 o 9,000 pesos mensuales que requiere solamente en medicamentos. Trae consecuencias graves para los niños, para las niñas, para los padres y para el país. Porque como digo en todos mis programas, se pierde un trozo de la patria cuando estadísticamente está probado que el 40% de los niños que entran a bachillerato no terminan su bachillerato por causa del déficit de atención e hiperactividad.
un 40% salen de bachillerato y se dedican muchas veces a trabajos deshonrosos con niños bien inteligentes, pero que no pueden con las tareas académicas de la manera que lo planteamos hoy. Porque para estos muchachos, que no todos son iguales, porque yo realmente me mortifico cuando oigo decir, todos son iguales. No, cada uno es diferente al otro, aunque puedan tener conductas parecidas. Porque la inteligencia de estos niños, la creatividad de estos niños, los sueños de estos niños y de estas niñas se salen de este planeta. Y el mejor ejemplo que tenemos es Elon Musk. ¿O qué piensan ustedes que es Elon Musk? Es un hombre muy inteligente. Pero si usted lo busca, si usted lo rebusca y si usted lo sigue, Elon Musk no es más que uno de estos niños que tuvo suerte. Y así podemos mencionar a muchísimas figuras. Unos en el campo de la ciencia, otros en el campo del arte, de la ingeniería. Pero la mayoría no termina bachillerato. Un 40% no termina bachillerato. Y esto es vergonzoso, que todavía haya países que desembolsen millones y millones de dólares para ayudar al autismo, y está bien que lo hagan, pero que no le presten atención al déficit de atención e hiperactividad, porque todavía no se ha calificado como un trastorno. Tenemos la suerte que en la República Dominicana casi todos los gobiernos han prestado extraoficialmente ayuda a estos niños y le permiten en las aulas de clases tener acomodaciones y en los exámenes tener acomodaciones y en las pruebas nacionales poder disfrutar de acomodaciones que lo ayudan a concentrarse, que lo ayudan a frenar la hiperactividad para poder realizar su trabajo de clase que le permita pasar de curso. Pero en el mundo no se ha reconocido aún que es un trastorno. Y cuando hablamos que un 40% no termina bachillerato, y cuando hablamos que un 65, un 70% de los jóvenes que están presos en cualquier parte del mundo padecen del déficit de atención e hiperactividad, ¿cómo usted va a negar que es un trastorno existente, real, visible, que está afectando a las familias y a la patria? Nos cansamos de alzar la voz. Todos los años hablamos de este tema. Y aunque aquí se está haciendo lo posible con pocos recursos, es importante que hagamos un cambio. Es importante que nos desenfoquemos tanto en el niño o en la niña y nos pongamos a trabajar en los padres
porque también los padres tienen una obligación en todo este proyecto. Porque si está aprobado desde el año 1970 que los azúcares, que los sabores artificiales, que el glutamato monosódico hacen daño, ¿cómo vamos a permitir que nuestros hijos se pongan en contacto con esa sustancia? No a todos les hace daño, por supuesto, pero tenemos que detectar a través de la dieta cuál es la sustancia que sí a nuestro hijo o a nuestra hija le hace daño. Los padres son responsables. Los colegios también son responsables. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras que tratamos a estos niños, tenemos que poner un énfasis especial en que los padres acudan a las conferencias que todos los colegios dan año tras año. Y da vergüenza cuando hay una charla de esta naturaleza en cualquier lugar que lo dan. La asistencia es muy pobre. Como que esos son 4 locos que lo que quieren es asustar a la población. No, no son 4 locos. Son 4 personas altamente preocupados con lo que está ocurriendo. Basta ya. Y enfoquémonos en aprender y en saber que el medicamento que le damos a estos niños no es solamente la única solución. Esto en un 33% no se cura. El déficit de atención e hiperactividad tiene una regla del 33%, donde un 33% pasan a la edad adulta sin ningún síntoma, donde un 33% pasan a la edad adulta con algunos síntomas, donde un 33% pasan a la edad adulta con algunos síntomas, o con todos los síntomas. Atención, concentración, impulsividad y la hiperactividad. Y hay desdichados, porque no hay otra forma de mencionarlo si no es de esta manera, que pasan a la edad adulta con todos los síntomas para ser en su vida un pobre desgraciado que ha sufrido toda una vida sin saber por qué es así. Porque los niños, los preadolescentes, vienen a nuestros consultorios y cuando se identifican con nosotros, nos preguntan: doctor, ¿por qué yo soy así? Yo no quiero portarme mal y no puedo impedir hacer todas las cosas que yo hago. Esto es bien lastimoso y debemos enfocarnos en mejorar los conocimientos al respecto. Vamos a unos comerciales y regresamos con este tema.
Continuando con el tema del déficit de atención y de la incomprensión tan grande que existe en el mundo con relación a terminar de calificar esto como un problema grave, podemos dar algunos datos que nos afectan a todos. Fíjese si esto es serio, que los matrimonios que tienen un hijo o una hija con el déficit de atención e hiperactividad, no estamos hablando de autismo. El tema del autismo es otro programa. Estamos hablando del déficit de atención e hiperactividad solamente. Eso que son 4 locos que quieren asustar al mundo. No, es muy grave. Esos matrimonios que tienen un niño o una niña con déficit de atención e hiperactividad tienen 5 veces más peligro de que se disuelva el matrimonio, que exista un divorcio, en comparación con aquellos que no tienen un niño o una niña con déficit de atención e hiperactividad. Se afecta la dinámica del hogar, se afecta la conducta de los padres, la paciencia. Y si son hijos de machepa, peor todavía, porque no tienen el dinero para poder hacerle frente a las visitas a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos, la compra de medicamentos, el poner a un muchacho en una escuela o en un colegio que se especialice en manejar estos casos para no dañarle la autoestima a estos niños y a estas niñas que van a crecer diciéndose a sí mismos que son unos inservibles, que todo les sale mal, que siempre meten la pata, como decimos aquí. En un matrimonio donde haya un hijo o una hija que tenga déficit de atención e hiperactividad, que padezca de esto, el riesgo de divorcio es 5 veces mayor que en un matrimonio que no tenga un hijo o una niña con este problema. Las estadísticas en los hospitales. Señores, los motoristas de este país, se sabe que en pacientes, en personas, adolescentes o adultos, porque los adultos no se salvan de esto, para hablar del déficit de atención y hiperactividad de los adultos, tenemos que hacer otro programa, porque es totalmente diferente. Pero si usted toma las estadísticas de los hospitales, de los servicios de emergencias, de los hospitales del mundo, no estamos señalando a la República Dominicana. No, estamos hablando ahora del mundo. La mayoría de los accidentes son causados por personas que tienen déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo así? Hasta ahora nos decían que eran los borrachos. No, es que para beber hace falta una condición y hace falta una razón. Y estas personas que llegan a la edad de adulto, sabiéndose incomprendidos, sabiéndose que no los aceptaron, sabiendo que aún siendo inteligentes y creativos, no pudieron terminar bachillerato, no pudieron ir a una universidad a conquistar sus sueños. Muchos de ellos le dan por beber. Y sí, entonces el alcohol lo lleva a tener un accidente.
Pero la mayoría de las personas envueltos en un accidente de tránsito, búsquelo bien, porque una gran mayoría de ellos tienen déficit de atención e hiperactividad. Yo tengo una amiga mía que cada vez que la veo que ella tiene déficit de atención e hiperactividad, y ha sido una de estas personas que no ha podido seguir su tratamiento por su situación económica. Yo la veo de tiempo en tiempo. Y cada vez que la veo le hago la misma pregunta: ¿cuántas veces más ha chocado tu vehículo? Y te dice: la he chequeado lo he chocado 2 veces o 3 veces más. Esto no es problema de burlarse de esta situación. Es que las personas que tienen déficit de atención e hiperactividad predominantemente inatentos no prestan la atención que deben prestar para poder conducir un vehículo. Se desconcentran. Están manejando, pero están pensando en cualquier otra cosa. Y ahí vienen los accidentes. O no tienen los reflejos desarrollados para poder parar el vehículo o para poder esquivar una situación, porque no están atentos. Y esto ocurre diariamente. Y no se han hecho estudios aquí al respecto, porque sería sorprendente el ver cuántas personas se ven envueltos en problemas de tránsito porque tienen déficit de atención e hiperactividad y nunca lo han sabido o no se han podido tratar. El caso de los divorcios es bien lamentable, porque cuando se separan, porque el papá o la mamá no están de acuerdo con el manejo del niño, o que la conducta del niño, no entienden lo que pasa, y lo castigan y le quitan todos sus privilegios, y lo señalan, ¿verdad? Y le dicen que son vagos, que son sinvergüenza, que lo que quieren acabar es con la vida de nosotros, que los comparan con sus hermanos que no tienen esa situación. Esa persona llega un momento en que no le importa la vida, no le importa el tener responsabilidades con nadie, porque con él no la han tenido, porque no se diagnosticó a tiempo. Porque esto no es un secreto. Si usted tiene asma, usted tiene que tratarse el asma. Si usted tiene un problema cardíaco, usted tiene que atenderse ese problema. Si usted es diabético, tiene que atenderse igualmente. Pero entonces, porque tiene déficit de atención e hiperactividad, no hacemos nada. Los padres deben enfrascarse en estas comunidades, en estos colegios, cuando dan charlas referentes a este tema. Deben ir, sobre todo aquellos que tienen hijos parecidos, y que cuando cualquiera de nosotros se para en una tribuna a dar una charla y señala los síntomas más frecuentes del déficit de atención e hiperactividad, tú ves a los padres que dicen: ah, pero el mío tiene más que eso, o la niña mía es peor que eso que mencionaron aquí. Y ese día se dan cuenta que estos niños son muchas veces inocentes, muchas veces no son culpables. Y los hemos venido catalogando con todos esos epítetos que terminan destruyendo la autoestima y hacer sentir a estos niños y a estas niñas que no valen nada. ¿Es el medicamento la solución? No.
No lo es. Esto requiere un tratamiento multidisciplinario, donde entran a jugar personas especializadas en el manejo de estas situaciones. No es ir con cualquiera. Tiene que buscar quién está especializado o especializada en esta situación. Porque cuando usted tiene un problema cardíaco, usted va a un cardiólogo. Cuando usted tiene un problema endocrino, usted va a un endocrinólogo. Cuando usted va a parir un hijo, usted va a un ginecólogo, a una ginecóloga. Usted no va a un pediatra para que el pediatra le haga el parto. El pediatra va a recibir a la criatura, pero quien le va a hacer el parto es el ginecólogo o la ginecóloga. Entonces, ¿por qué ese tabú de que no se lo voy a llevar a un psicólogo porque van a decir que mi hijo está loco? ¿Quién le ha dicho a usted que eso es una locura? La salud mental es una especialidad, es parte del organismo. Yo diría, claro, soy psiquiatra y tengo que defender mi posición, pero yo diría que la parte quizás más importante del cuerpo humano sea el cerebro. Y no lo vamos a atender porque entonces van a decir que nuestros hijos están locos. Y no le voy a dar pastillas para que me lo embobezcan, para que me lo tengan durmiendo. ¿Quién le ha dicho a usted esa barbaridad? El medicamento es parte integral del proceso terapéutico. Y no se le da a todos los niños que tengan el déficit de atención e hiperactividad. Porque lo más importante no es tener esta condición, sino saber la intensidad y enseñarle a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ese adulto, cómo manejarse y cuándo tomar el medicamento, si así es indicado por un facultativo. Entonces tenemos que despertar. No podemos seguir trayendo estos problemas a nuestros hogares, a nuestro país, cuando tenemos soluciones. Yo me ufano de decir que en todos los años que llevo como psiquiatra de niños, de adolescentes y de adultos, a los niños y a los adolescentes jamás lo he medicado. Yo no he tomado esa resolución de decir hay que darle medicamento a su hijo. No, el medicamento es el último eslabón. Usted tiene que hacer un despistaje médico, usted tiene que hacer un diagnóstico de la situación que está presentando el niño o la niña o el adulto, darle herramientas para poder seguir de acuerdo a su intensidad. Y si esto funciona, si esto no funciona, entonces nosotros planteamos la posibilidad de por un tiempo, por un mes nada más, quizás se beneficiaría del medicamento. Y que el medicamento no es la solución, como decíamos anteriormente, que tienen que acudir a las terapias conductuales, que tienen que acudir a las terapias de grupo donde van otros muchachos que tienen la misma condición y que toman o no toman medicamentos. Y entre todos hablamos y entre todos cada uno expone su situación que más les agobia. Y ahí aprendemos que no es que seamos inútiles, que no es que seamos malos, que no es que seamos sinvergüenzas, sino que tenemos una condición que es manejable. Y que el mundo está lleno de personas como nosotros
Y digo como nosotros porque todos ustedes saben que yo padezco del déficit de atención e hiperactividad. Que nosotros podemos manejarlo una vez que lo sepamos. Y que podemos ser exitosos. Que el mundo está lleno de gente exitosa que tienen déficit de atención e hiperactividad. De triunfadores. ¿Por qué no lo va a hacer mi hijo? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Ahora tengo que manejar mi condición. Fíjese que no llamo trastorno, porque eso está prohibido. No le llamo enfermedad porque peor todavía. Que tú como psiquiatra venga y me digas que mi hijo está enfermo. ¿Enfermo de qué? Porque grita más que los demás, porque se sube en los asientos más que los demás, porque es más intranquilo que los demás, porque no entrega sus tareas, porque le puede faltar el respeto a cualquiera, porque le puede dar un golpe a cualquiera. Eso no es que está enfermo. No, yo no digo que está enfermo, pero tiene una condición que lo hace ser así y es inocente. Y no lo puede castigar por eso. Porque lo único que se ha visto como precondición para poder relacionarte con estos muchachos y que te entiendan es ponerte a su mismo nivel. Y eso no se aprende en las universidades. Eso es algo que te regala Papá Dios, que te inunda tu corazón de amor, de comprensión, de sabiduría, para tú poder sentarte a conversar con ese niño, con esa niña, sin culparlo, sin hacerlo sentir responsable de una conducta que ni él le gusta, que ni él quiere, pero que no puede controlar. No podemos seguir así. Ha terminado este año académico. Hemos hablado de los niños con déficit de atención e hiperactividad varias veces en el transcurso de estos 10 u 11 meses. Hemos dado conferencias, hemos dado charlas de una forma gratuita, sin costo alguno, porque entendemos que es una labor social que debemos hacer. Pero ¿qué pasa? Si tú como colegio o como institución o como iglesia me llamas para que yo hable sobre este fenómeno, tú como institución, como colegio, como iglesia, después que yo me vaya, tú tienes una responsabilidad de poner en práctica algunas de las cosas que hemos mencionado. No es que vaya yo a dar una conferencia a cualquiera de mis colegas y después que se termine, un placer, doctor, un gusto, tremenda conferencia, qué bueno. Y vamos a la playa y vamos a beber y vamos a hacer lo que nos da la gana, menos sentarnos a reflexionar de que tenemos que hacer algo a este respecto. Vamos a hacerlo de una manera consciente y vamos a pedirle a Papá Dios que el año próximo, antes de que comiencen las clases, los colegios nos llamen para antes de comenzar las clases, no en el momento que está terminando, podamos reunirnos con los padres, con los alumnos y con los profesores para poder ayudar en la República Dominicana a más de 168,000 niños y niñas que cursan las clases sin saber por qué se comportan de esa manera.